Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Yo soy Ariel Torres y en este podcast hago las preguntas del neófito. Hoy vamos a hablar de mitos, ¿no? Vamos a hablar de mitos del vino. Muy bien. El mito que yo más he oído tiene que ver con lo que hay adentro de la botella y cómo uno puede adivinar qué es lo que hay dentro de la botella agarrando la botella. Entonces, por ejemplo, si la botella es pesada, ya damos por sentado que el vino es bueno, ¿sí? Bueno, ese es uno de los mitos que tenemos en nuestro recorrido de hoy. Mucha gente me dice, si la botella es pesada y gruesa y abajo es bien profunda, el vino es bueno. Y es una mentira, la verdad es que esto no es real. La botella puede ser pesada, profunda, gruesa y por ahí es una elección de marketing, no significa que el vino que está adentro sea un vino de guarda. La realidad es que si un vino es para ser guardado, posiblemente vaya a estar en una botella gruesa, pesada, con profundidad en la base. Ahora, lo contrario no es verdad. Claro, eso es una falacia lógica. O sea, todos los gatos son felinos, pero no todos los felinos son gatos. Bueno, tiene nombre esa falacia, tiene una ley lógica asociada, no importa. Esto es vino, no lógica aristotélica, así que seguimos. El hecho de que haya muchos vinos buenos, de hecho, los grandes vinos en general vienen así, no significa primero que todos sean así, porque estás invirtiendo los términos, y además otra cosa, eventualmente el vino puede estar malo dentro de una botella pesada. Sí, o puede no gustarte para el caso. Y eventualmente puede no gustarte. Porque ahí es donde entra el problema de qué es bueno y qué es malo, para quién, para qué paladar, etc. Entonces, nunca comprar un vino por la botella. Hay que comprar el vino entendiendo qué hay adentro, entendiendo la etiqueta, preguntándole a alguien, porque de vuelta hay bodegas grandes que para hacer vinos, sacar al mercado vinos más costosos, de más alta gama, muchas veces utilizan un packaging de más alta gama. Uh-huh. Como todo mito suele tener una raíz verdadera, esta es una de las cosas que se sabe de los mitos, que hay algo, bueno, y es raro encontrar un vino excepcionalmente bueno, de guarda, ahí tenemos otro mito relacionado con eso. Todo lo que se asocia con un vino, vamos a ponerlo así, caro, que es otro de los mitos del tema del precio, pero no importa, un vino muy caro en una botella de vino de vidrio finito, transparente, que no oscura, etcétera, etcétera. Es verdad esto. Ahora, no necesariamente una cosa conlleva a la otra. Pero hay más. Sí, claro. La otra afirmación que va muy conectada con esta es que si es de guarda es mejor. Y la verdad es que esta idea de que si el vino joven es malo, si es de guarda es bueno. De vuelta, ¿para qué? ¿Para quién? Hay excelentísimos vinos jóvenes, sí, claro, frescos, frutados, fáciles de beber, fluidos, muy aromáticos o con mucha tipicidad del varietal, que son excelentes y que además tienen una situación de consumo específica. Definitivamente, si vos sos más de los vinos más evolucionados, con paso por madera, con otras complejidades aromáticas, no está ni bien ni mal, pero son dos estilos distintos, no que uno es mejor y el otro es peor. Y además, si vos haces esta afirmación y la tomás por cierta, dejás afuera a todos los blancos, excepto algún vino raro blanco que tenga cierto potencial de reserva. En general los blancos son para tomar en ese año o a lo sumo el siguiente, no tienen taninos que lo vayan a mantener 20 años en buenas condiciones. Bueno, hay blancos de guarda, no es tan común aquí en Argentina, pero sí hay blancos de guarda que pueden durar muchísimos años, casi tanto como un vino de guarda tinto. ¿Pero tiene paso por madera o no? Sí, en general tienen algo de paso por madera, algunos, o depende del estilo de vino. Pero acá esto de paso va conectado con otro mito, que solo es vino el vino tinto, ¿no? Bueno, sí. Como si el vino blanco o el vino rosado por sí mismos, y esto lo he escuchado, me lo han dicho, los vinos blancos y rosados son medio berretas. ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso, no? No, de mala calidad definitivamente no son. De hecho, hay muchos vinos blancos que son mucho mejores que muchos vinos tintos, simplemente porque estamos comparándolo con un vino tinto que está en otras ligas. Exacto. Está en otra categoría, para usar la terminología que usamos aquí en Buenos Aires. Es cuestión de gustos por ahí.
Sí, claro. Y de regiones. Hay países, digamos, en Italia no puedes decir que un vino rosado no es lo mismo que un tinto. O en Francia, porque te tiran la botella del tinto por la cabeza. En cambio, la Argentina es muy de vinos tintos de hace mucho tiempo, por un montón de motivos que yo supongo que tienen que ver en gran medida históricos, porque acá tenemos mucha inmigración española e italiana. En España el tinto yo tengo entendido que se toma más que el blanco, pero no lo sé. ¿Sabes que hace no mucho, hablando con un enólogo, David Bonomi de Bodega Norton, él me decía, porque ahí en Norton hacen unos blancos increíbles, de hecho tienen un Riesling muy particular y algunos otros. Él me decía que originalmente en Argentina se consumía mucho más blanco que tinto. ¿Originalmente de qué estamos hablando de los 70, 60, 50, 80. ¿Por qué? Porque él me decía, el blanco era el típico vino que vos lo ponías en una jarrita con unos hielos, con unas frutas, y era como una bebida ahí de media mañana. ¿Media mañana? Ok. Bueno, de brunch le diríamos ahora, o de previa de la comida, o a la tarde. Como que el blanco era parte de... Era una bebida más, digamos, una bebida refrescante. Uh-huh. Y se consumían muchos litros de vino blanco. Obviamente esto fue cambiando con el paso del tiempo y hoy en el mercado el mayor consumo de vino tinto, y si vos le preguntás a la gente te dice que el vino tinto es lo único que es vino, ¿no? Pero bueno, esto está basado en esos cambios de tendencia y de vuelta en mucha mitología que... De hecho, vamos a conectar esto con otro mito, que es que el vino, de repente, si es tinto es bueno para la salud y si es blanco y rosado no, por ejemplo. Y tiene que ver con cosas que se repiten. Hay mucha de la mitología, por lo menos para mí, que alguien dijo y entonces alguien repite y alguien vuelve a repetir, porque si vos le preguntás, ¿pero por qué pensás eso? No hay una respuesta. Es que lo escucharon o alguien se los dijo o... lo leyeron o no sé. Fake wines sería. Fake wines sería. Sí, pero bueno, es comprensible. La mente humana está preparada para creer, porque de otro modo sería inviable, la vida en general. De modo que tendemos a creer, pero no está bueno estar creyendo cualquier cosa que uno oye por ahí. Esto uno lo aprende más o menos rápido. Pero al mismo tiempo es imposible estar chequeando todo. Y además hay cosas que nosotros queremos creer. Que es la otra, digamos, el otro desvío mental que ocurre muy a menudo, es que por ahí una fake news, es obvio que es una fake news, pero justo la fake news que nosotros queremos creer. Exacto. El vino, salvo que lo tomes con muchísima moderación, y siempre y cuando ya tomes vino, puede que tenga algún beneficio. Están todavía discutiendo los médicos y tirándose los estudios por la cabeza. Todo el tema de los antioxidantes. Está bien, lo que pasa es que ahí lo que importa son las dosis, ya lo hablábamos el otro día, tendrías que tomar decenas de miles de litros por año para que esto te haga realmente efecto. Lo que dicen los médicos, en toda la documentación que yo leí, es, si vos no estás tomando vino hoy, nunca tomaste, no empieces a tomar ahora porque te va a hacer bien a la salud. No, es distinto de si vos estás teniendo una dieta desequilibrada, no estás comiendo fruta. Bueno, si no comiste fruta hasta ahora, empezá porque está bueno, está bueno para la salud. No es lo mismo con el vino, básicamente, insisto, porque tiene alcohol. Ahora, el mito es que el vino tinto es mejor para la salud del vino blanco. Un disparate, porque los dos tienen más o menos la misma cantidad de alcohol y de ahí terminamos de discutir el tema salud. Sí, bueno, obviamente el tinto tiene una carga mayor de antioxidantes. Sí, pero insisto, no es significativa para la salud. Sí, por suerte hay algunos mitos que se repiten o que perduran y otros que van desapareciendo, como el famoso mito de la temperatura ambiente. Bueno, ¿de dónde, digamos? Claro, es la respuesta que doy siempre cuando digo, bueno, ¿a qué temperatura se toma el vino en un curso, en una charla? Pero siempre tengo uno que me dice temperatura ambiente, ¿eh? Y siempre digo lo mismo yo, ¿el ambiente de quién? ¿Noruega o el África subsahariana? Claro. ¿La India o Dinamarca? Pero vos fíjate, ahí Alaska. está el tema del razonamiento, ¿no? Bueno, cuando vos le decís así, la persona se ríe y se da cuenta de que no existe una temperatura ambiente. Exactamente. Porque no es igual en todos lados, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente, como ya sabemos, hay una escala y distintas temperaturas para distintos tipos de vinos. Ya hemos hecho algún podcast sobre ese tema también, que no son una cuestión arbitraria, son definiciones para que vos puedas disfrutar mejor de ese tipo de vino en particular. Si un vino que vos tenés que tomar entre 6 y 8 grados, un blanco, joven, lo tomás a 20, va a ser una porquería, pero no porque el vino sea una porquería. Voy a poner un ejemplo. Parece solamente que esto es locura de los sommeliers, de los enólogos. Son molestos, ¿viste? Cómo hay que prender el habano, cómo hay que llenar la pipa. A ver, más allá de que yo estoy abiertamente en contra del tabaco, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el vino y ahí te vas a dar cuenta de que pasa con todo. A ver.
Supongamos que a vos te dan una gaseosa, ¿sí? Una cola, para no decir la marca, a la misma temperatura que un café. Claro. No te cierran, ¿no? Los números. O un guiso de lentejas con chorizo colorado a temperatura fría de heladera. No te cierra, aparte encima la grasa, y esto pasa con los vinos también. O sea, la temperatura afecta físico-químicamente a cualquier cosa, digamos, ¿no? Desde un ecosistema hasta el vino. La grasa va a estar además dura, es una porquería, sí. No podés. La pizza y alguna pasta por ahí la podés cambiar mucho de temperatura. Huevo frito, helado, de heladera, no lo podés comer. Bueno, lo mismo pasa con el vino. Temperatura ambiente no. En física existen unas siglas que son CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, que sí están especificados en la bibliografía. Y vos sabés, ahora no me acuerdo, vos lo estudié en la secundaria, cuáles son esas condiciones de temperatura y de presión. Ahora, en el vino no es que temperatura ambiente, bueno, son 16 grados. Que esto serviría para ciertos tintos, pero no para ciertos blancos, etcétera, etcétera. Entonces, mito, falso. Tum, lo tachamos. Cada vino hay que leer en la etiqueta, normalmente lo dicen, ¿no? Si no lo dicen es porque es un vino demasiado bueno para que vos no sepas, ¿sí? Podría suceder. Sí, es un vino como vimos hoy, hay vinos de 300.000 pesos la botella. En ese caso, si no sabes que es un vino que se toma a 8 grados o a 16 grados, a 18 grados, tu problema. El que pagó esa plata sos vos. Así que no es esa temperatura. Temperatura ambiente no, vamos a decir rapidito la escala. Vinos jóvenes blancos de 6 a 8, blancos con un poco de guardo, pasos por madera entre 8 y 10, rosados entre 10 y 12, tintos jóvenes entre 14 y 16 y tintos reserva entre 16 y 18. Temperaturas aproximadas que pueden variar 1 grado más o 1 grado menos dependiendo de las características del vino. Y acá me muevo a otro mito. El famoso mito o pregunta habitual de la tapa rosca y el corcho natural. Y de vuelta, la relación que hay tan fuerte, sobre todo aquí en Argentina, de que si tiene tapa rosca o corcho sintético es un vino berreta, si tiene corcho natural es un vino bueno. Para los que nos están oyendo en otras regiones de habla hispana, berreta aquí en Buenos Aires, para los que no lo conocen, significa de mala calidad. Por ahí en otros países significa otra cosa, simplemente no conocen la palabra. Me escribió un catalán ayer o antes de ayer que vio en una nota mía soplar y hacer botellas y dice que en España no se usa en absoluto en español, pero sí se usa en catalán. Yo puedo tener un vino bueno con tapa rosca. Por supuesto. Obvio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la tapa rosca o el corcho sintético se utiliza para, de vuelta, un vino que es joven y que está pensado para que no evolucione dentro de la botella. Entonces, para que no evolucione no tiene que haber interacción con el oxígeno. Entonces, tanto la tapa rosca como el corcho sintético obturan la botella y no va a haber ninguna interacción con el oxígeno. Ahora bien, el estilo de ese vino seguramente va a ser de un estilo joven. Cuando yo uso corcho natural, lo que estoy haciendo es, en general, es tener un vino que es de guarda y la idea es que haya interacción, microoxigenación que ocurre a través del corcho. Pero atención, porque al igual que como dijimos de la botella, yo podría tener un vino con un corcho natural que no necesariamente tenga un súper potencial de guarda. Exacto. ¿Sí? Sino porque es una gama media, gama alta. Bueno, hasta hace no muchos años, 20 años, hagamos una cosa así, 20, 25 años, todas las botellas venían con corcho. Puede ser, sí. Hasta que de golpe el corcho empezó a escasear, es costoso, no es totalmente uniforme. De hecho, hay plásticos con los que se hacen corchos, polímeros, que permiten la microoxigenación y además, por diseño, el enólogo puede decidir cuánta microoxigenación quiere, cosa que no puede hacer con el corcho. El corcho está hecho por la naturaleza, o sea, es variable. De modo que, al revés de lo que dice el mito, en muchos casos es mejor la tapa rosca. Mucho mejor, de hecho, la obturación es, digamos, completa. Y en otros casos es incluso mejor el corcho sintético porque, como toda cosa sintética, digamos, te permite un control mejor sobre la microoxigenación. Sí, pero ahí no confundamos, porque el corcho sintético de vino joven es sintético. Sí, sintético y no permite paso de aire. No permite paso de aire. Hay unos, como vos decís, que se están utilizando o se están probando para reemplazar al corcho natural, que tienen sí la capacidad de permitir la microoxigenación. Y nos vamos con los últimos mitos.
por lo menos de los que tenemos acá nosotros anotados, que son que si es más intenso el vino es mejor. ¿Vos qué opinás? Bueno, si lo vas a usar para curarte una herida, sí. Ahora, si no, depende del paladar de cada uno. Exacto. Quiero decir, sí, a mí me gustan mucho los vinos intensos, me encantan los vinos de Salta, o la gente de Salta me encantan sus vinos, los de San Juan también. No me gustan los vinos flojitos. Yo admito que tengo ese paladar. Una de las cosas que pasan con los vinos intensos, y en esto sí le doy a la derecha al mito, es que tendés a tomar menos. Porque es más pesado, tiene más cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, si a vos te gustan los vinos ligeros... De vuelta, es un tema de estilo del vino, no un tema de calidad. Sí. Que creo que por ahí va la cuestión de qué es mejor si es más intenso. ¿Mejor para qué? ¿Para quién? Y ahí me conecto con el último mito que teníamos en nuestra listita para hoy, que si un vino es frutado es dulce. Bueno, no. El ejemplo es del torrontés. Exacto, que la gente... Pero a ver, está bien. Este mito también tiene una raíz. Sí, claro. Digamos, cuando uno prueba un torrontés por primera vez, le da la impresión de que es un juguito. Dicho esto con todo respeto, porque a mí el torrontés con ciertas comidas me gusta. Solo no, digamos, no tomaría torrontés solo por ahí una copa, ya. Pero te da la impresión de que es un vino hiperamigable, casi un juguito, es decir, nada, es dulce. Pero es una confusión de los sentidos, nada más. En realidad es un vino seco. Exacto, y que muchas veces esa confusión viene que al olerlos nos da esa sensación frutada, muy frutada, y en nuestro cerebro conectamos con el recuerdo que tenemos de esas frutas. Exacto. Y decimos es dulce. Porque la mayor parte de las frutas son dulces. Tienen por lo menos un componente de dulce, esto es necesario, es una adaptación evolutiva de las plantas, quieren que algo venga y se lo coma. Pero ¿sí? Salvo que el vino diga que es dulce... No es dulce, es seco, ¿no? Por más que sea muy frutado, o como este ejemplo que das vos, que está bueno el torrontés, que te da toda esa sensación de ensalada de fruta de clericó, de no sé qué. Si es seco, no es dulce. Sí. Eso tiene que ver también con estas confusiones que se dan por repetición, ¿no? Un vino frutado, es dulce. No, un vino frutado es que tiene aromas y sensaciones que te recuerdan a frutas. No significa que sea dulce. Los vinos dulces va a estar indicado en la etiqueta que es un vino dulce. Muy bien, y me voy a despedir con algo que yo creo que no es un mito, pero es muy polémico, lo voy a tirar así como para que tipo bomba de humo, y es que yo sí creo que hay vinos malos. Puede que entre los vinos que están bien hechos, vos digas, no, la calidad no importa, es el estilo. Pero hay vinos que a veces están desequilibrados. La verdad que el enólogo la pifió. No son frecuentes, sí, pero a veces uno toma un vino y dice... En serio, de verdad, lo dejo ahí, nada más, lo podemos hacer para otro podcast. ¿Esto se llama? Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Chau, nos vemos la próxima.